dialogando con el padre Raúl Sánchez. Con toda esta suerte de escándalos, ¿por qué los sacerdotes no se casan? Mucha gente hace esa pregunta. Hombre, es que hay sacerdotes pedofílicos, hay sacerdotes homosexuales, hay sacerdotes que tienen mujeres escondidas, hay sacerdotes que han tenido hijos aquí y allá. Yo creo que la solución sería que erradicaran y terminaran esa cosa tan terrible y prácticamente inquisidora que es el celibato. Acaben esa cosa y se acaban los problemas dentro de la vida de la iglesia, concretamente del clero. Entonces yo quiero decirle a las personas que piensan de esa manera que por ahí no es. Discúlpenme la expresión que voy a utilizar, pero es que este problema no es de calentura. No, este problema no es de calentura. Este problema no es de tener a alguien ahí debajo de una sábana. No es por ahí. Es una situación de fidelidad a Cristo Jesús. Y le voy a decir por qué, queridos hermanos. Tantas parejas de casados que existen y por qué se han divorciado, por qué se han separado. La mayoría de los casos, el 99% es por infidelidad. Existen otros casos, claro que sí, pero la gran mayoría es por infidelidad. ¿Y qué? ¿Es que no tenían sexo en el matrimonio? Sí, claro, y entonces ¿por qué se desbarató? ¿Por qué se divorciaron? ¿Por qué se separaron? Lo mismo, cuando un sacerdote se sale de la iglesia católica, o cuando un sacerdote es infiel porque tiene por ahí un amante, o cuando un sacerdote comete actos criminales como la pedofilia, ¿qué es todo eso? ¿En qué radica toda esta situación? No es un problema de calentura, es un problema de fidelidad a la iglesia. ¿Cuántos hermanos separados, protestantes, que tienen hogar, mujer, hijos, han sido infieles a sus esposas? Cientos, se saben, son conocidos. Entonces, no nos debemos rasgar las vestiduras, sino comprender mejor todo este asunto. La pedofilia no es un problema porque los sacerdotes son célibes y que por abstinencia, por no poder mantener la abstinencia, entonces van y cogen cualquier cosa, ¿no? Incluso a criaturas inocentes. No es por ahí. El homosexualismo, la pedofilia, son situaciones complejas, patológicas, psicológicas, una disfunción psicosexual en la vida de estas personas. Eso es un hecho. Ahora bien, cuando nosotros los sacerdotes, que tenemos que ser fieles a la iglesia, tenemos que pensar lo siguiente. Tener en cuenta la Sagrada Escritura, queridos hermanos, porque aquí es donde va el cuento. Si usted, querido hermano católico creyente, y usted, querido hermano sacerdote, no tiene en cuenta la Sagrada Escritura, su ministerio y su matrimonio se le va a ir al traste. De una vez le digo, si es que no lo sabía. Si usted no tiene en cuenta, querido hermano católico y querido sacerdote, la palabra del Señor en su vida, que usted le encarne, su ministerio se le va al traste y su vida matrimonial se le va al traste. El Señor en su palabra dice que hay hombres que se hacen eunucos por el reino de los cielos, el que pueda entender, que entienda, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que hay personas que se cercenan espiritualmente sus órganos sexuales por seguir a Cristo Jesús, por servirle a Él en su iglesia, por servirle a Él en esa obra tan maravillosa que Él quiere construir, que es su iglesia. Entonces uno sirve de mejor manera estando solo. El que pueda entender, que entienda. Si tú, querido sacerdote, has podido entender que servirle a Cristo Jesús dentro de la iglesia implica no tener intimidad sexual, no tener familia, no tener hijos, para un mejor servicio entre la iglesia, entonces, por favor, piense en eso. Si usted, querido seminarista, quiere servirle al Señor de mejor manera, disponible, libre, entonces piense en esa palabra. Él que quiera, hay hombres que se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Cercenarse espiritualmente los órganos sexuales, ser eunuco es precisamente eso, no familia, no hijos, no mujer, no hogar. ¿Por qué? Por el reino de los cielos. Hay personas que necesitan la palabra del Señor, hay personas que necesitan el alimento de la Eucaristía, hay personas que necesitan reconciliación, hay personas que necesitan un abrazo, que necesitan ternura, que necesitan bienes materiales, que necesitan que le levanten la esperanza. Eso no lo puede hacer concretamente bien, o plenamente bien más bien, ¿no? Si no es totalmente libre. Imagínense yo casado y llega una señora a contarme sus cuitas, ¿no? Y sus problemas matrimoniales, y yo, ay señora, si todavía no puedo ni con mi mujer, ¿no?
Porque el sacerdote soy yo, pero mi mujer tendrá sus defectos, sus cosas y sus berrinches, ¿no? Y va a ser muy complicado. El sacerdote tiene que entender eso. El que pueda entender, que entienda. San Pablo también lo dice. El que se casa, ¿no? Hace bien y no peca. Pero el que no se casa hace mejor. ¿Y cuánto me gustaría verlos libres de tantas preocupaciones en la vida? Me gustaría que se quedaran como yo. Porque el hombre casado está dividido. Eso es palabra de Dios. El celibato no es dogma de la Iglesia Católica. El celibato no es palabra de Dios. No, es una disciplina. No, es un consejo. Es una exhortación, una invitación. Entonces todos aquellos que asumimos la palabra del Señor y que le encontramos sentido allí, entonces que nos metemos por ese lado, el que pueda entender, que entienda. Oiga, yo quiero ser sacerdote. ¿Entiende eso? Sí. ¿Usted sabe qué significa eso? Sí. Hacerse eunuco. ¿Entiende eso? Sí. ¿Qué significa eso? Que no va a tener mujer, ni sexo, ni hijos, ni hogar. Exactamente. ¿Entiende eso? Sí. Échele para adelante. Ahora bien, ¿ha comprendido? Sí. Ya que comprendió, ahora mire a ver si es capaz. Siéntese. ¿No? Calcule a ver si usted puede terminar este proyecto que Dios quiere para usted. No sea que más adelante, entonces usted diga, no soy capaz, y se vaya. Y la gente entonces empieza a decir, mire, este empezó y no terminó. Siéntese y calcule, como dice la palabra del Señor, aquel que quiera construir una casa no se sienta primero a mirar si la puede construir y acabar. No sea que al cabo del tiempo no la pueda terminar y la gente se burle y diga, aquel no, inició y no terminó. Entonces usted tiene que ponerse a pensar, usted querido, que persona que se va a casar, ¿será que usted ya se sentó a mirar si puede terminar el proyecto de vida que Dios quiere para usted? ¿Será, querido sacerdote, que usted está pensando si en realidad va a terminar de su vida sacerdotal cuando tenga 90, 70 años? Usted ya, querido seminarista, usted ya se sentó a mirar a ver si puede llevar efecto este proyecto de vida en el seminario para llevarlo al sacerdocio. Ya se sentó a ver si puede sentarse y calcular, es mirar a ver cómo maneja usted su sexualidad, cómo maneja usted su afectividad. ¿Usted se ha hecho acompañar por un buen director espiritual? ¿Usted conoce su sexualidad, su afectividad, su soledad, sus situaciones de orden psicológico, humano? ¿No? ¿Las conoce bien? Todo eso se tiene que analizar. Usted, persona que se quiere casar, usted es celoso, usted es posesivo, usted es perezoso, usted no le gusta estar en la casa, todo eso, usted ya se sentó a calcular, porque esas cosas hay que estudiarlas para mantener un hogar bonito. Lo mismo la persona que quiere ser sacerdote. Entonces, todo eso que estoy diciendo aquí es palabra de Dios. Mire, le voy a repetir, hay hombres que se hacen eunucos por el reino de los cielos, el que pueda entender, que entienda. Eso es palabra de Dios. ¿Cuánto quisiera evitarles a ustedes problemas y que se quedaran como yo? El que se casa hace bien y no peca, pero el que no se casa hace mejor. Eso es palabra de Dios. Otra palabra de Dios, ¿no? Que dice, afirma, ¿no? Que el hombre que se casa está dividido y la mujer que se casa está dividida. Eso es palabra de Dios, está en San Pablo. Y esta que voy a compartir acá, todo eso es palabra del Señor. Esta, la que estoy diciendo, el que quiera construir una casa, no se sienta primero a calcular a ver si la puede terminar, no sea que al cabo del tiempo no la termine y la gente se burle y diga, hey, este inició y no terminó. ¿Se sentó usted a calcular si puede ser célibe? ¿Si puede con la castidad? No hay nada obligatorio, simplemente es discernir, pensar y ser fiel al proyecto de vida que el Señor tiene para el sacerdote. Y esta es otra palabra que aquí es donde está la clave. ¿Por qué muchos sacerdotes heterosexuales u homosexuales caen? Caen. Primero que todo porque el homosexual no calculó bien la construcción de su casa, porque se fue para el seminario siendo homosexual, y el que es homosexual le queda muy difícil, muy difícil mantener la castidad, muy difícil, más que a un heterosexual. Y fracasó. Y he ahí el problema en la iglesia hoy, tantos escándalos de homosexuales precisamente porque se metieron en la iglesia, incumplieron la palabra del Señor, no la tuvieron en cuenta para nada, fueron infieles,
Líos aquí, escándalos allá, fractura y dolor para el pueblo laico, etc. Mire esta palabra. Está tomado de 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 en adelante, y dice así: así pues, el que crea estar en pie, tenga cuidado de no caer. El que crea estar en pie, tenga cuidado de no caer. ¿Estar en pie de qué? De lo que ha hecho, su proyecto de vida, de su sacerdocio. Usted, querido cura, está en pie, usted cree estar en pie, pues tenga cuidado de no caer. ¿Por qué? Porque uno es frágil, porque uno es débil, porque uno es limitado, porque uno es pecador. Pero uno puede cuidar eso. Uno puede cuidar eso. Entonces, así pues, el que crea estar en pie, tenga cuidado de no caer. De hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias. Pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación les dará fuerzas para superarla. Por lo tanto, hermanos muy queridos, huyan del culto a los ídolos. Ahí está la clave. El Señor nos va a dar la fuerza para superar la tentación. Porque estamos en una parroquia y hay mujeres por todo lado, hay más mujeres en la parroquia que varones. Y un sacerdote heterosexual le puede gustar una mujer. De hecho, en las parroquias hay mujeres muy bonitas, muy guapas, muy inteligentes y que llaman la atención. Pero como uno ha leído la palabra del Señor, entonces uno debe tener cuidado de no caer, porque uno es débil. Entonces, recomendación, querido sacerdote, recomendación, querido seminarista. Si a usted le gusta alguien de la parroquia, del grupo del parroquial, del grupo de jóvenes, de lo que sea, ¿no? Por favor, huya, no se la dé de artista, tenga cuidado de no caer. He conocido sacerdotes que dicen: no, padre, con tal de manejar la relación con la mujer de una manera elevada, con altura, madura. No, se ponga con tonterías. Si a usted le gustó ya esa mujer, huya, hermano, huya de allí, no se quede allí, porque puede caer. Eso de que manejar la relación con altura, eso de manejar la relación, somos maduros, somos personas que conocemos. El ser humano se derrite como dulce de leche en fuego, hermano. Por favor, huya frente a la tentación. Por eso el Señor dice acá en su palabra: en el momento de la tentación les dará fuerza para superarla. En el momento de la tentación, cuando usted ya conoce la palabra del Señor, entonces usted va a tener en cuenta: el Señor me da fuerzas. Esa mujer está hermosa. Qué mujer tan guapa, qué caderas, qué cuerpazo, qué personalidad, qué inteligencia. Está estupenda, deliciosa. Corra, hermano, corra, huya. Es que eso equivale para el matrimonio. El hombre que es casado, se le presenta a una mujer maravillosa en el trabajo, una nueva empleada, una nueva compañera en la oficina, y entonces, ¿qué va a hacer usted? No, manejo la relación con altura. Yo la voy a invitar a tomar un café, tal vez esta tarde le invite a cenar y vamos a dialogar porque tenemos que atender algunos asuntos de negocios. Ya la embarró, hermano. Si usted cree estar en pie, tenga cuidado. Si usted piensa estar en pie o cree estar en pie, entonces, es decir, que está en pie su matrimonio, que su matrimonio anda bien, que está bien estructurado, que tiene 2 maravillosos hijos, que lleva 10 años con su esposa. Si cree estar en pie, tenga cuidado. No salga con esa mujer que le gusta a usted de la oficina. No salga. Lo mismo, querido curita. No se las dé de artista ni de playboy, de que usted maneja las cosas con altura. Tantos sacerdotes que se han querido manejar las cosas con altura, la estoy dirigiendo en dirección espiritual. Es que tiene un problema que tenemos que atender. ¿Y no ha caído? ¿Qué le pasó a este sacerdote de Miami? ¿O usted cree que se enamoró de buenas a primeras? No, así, ya, me enamoré, ya, me salgo de... No. Eso lo estuvieron escondiendo porque el hombre no se cuidó. Entonces, ¿por qué? Porque no atendió a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice: pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación les dará fuerzas para superarla. Por lo tanto, hermanos muy queridos, huyan del culto a los ídolos. El culto a los ídolos. A ese sacerdote cree que él lo sabe todo y que lo maneja todo y que lo comprende todo. Y que todas las cosas las va a armonizar muy bien. No, eso es un ídolo. El orgullo, la vanidad.
Eso no está bien. Un hombre que es de Cristo tiene cuidado de sus cosas. ¿Por qué? Porque es reconocerse que uno es frágil, que uno es pecador. Uno es lo más frágil y pecador, porque la palabra del Señor así lo dice. Llevamos, Señor, tu tesoro en vasijas de barro. Tu tesoro eres tú, tu palabra, tu amor, tu riqueza, tu hermosura, tu esplendor. Ese eres tú. Y todo eso lo llevamos nosotros en esta vasijas de barro. ¿Por qué de barro? Porque se rompen, hermano, con nada. Todo sacerdote que se las dé de artista, todo sacerdote que diga yo manejo estas cosas con altura, lo importante es ser maduro. Ya se equivocó. Tenga cuidado de no caer, y tener cuidado de no caer es reconocerse débil, limitado, pecador. Amo mi sacerdocio, amo esta vida, amo mi comunidad, amo a la iglesia. ¿Para qué me voy a meter con esa mujer que está hermosa y tiene unas caderas estupendas? ¿Para qué me voy a meter por ahí? Huyo frente a ese ídolo. Huyo frente a este ídolo que me he armado yo, porque esta vasija es de barro y se puede romper. Cuando el sacerdote comprenda eso, comprenda la palabra del Señor, entonces va a vivir mejor. Los escándalos de la iglesia se van a terminar. No es un problema de calentura, no, es un problema de fidelidad a Dios y a su palabra. Me hago eunuco por el reino de los cielos. Asumo la realidad de vivir en celibato. Porque el que quiera seguir a Cristo Jesús debe cargar su cruz y seguirlo. Comprendo que el celibato no es un dogma de la Iglesia Católica, es una disciplina. Y la escogí libremente. Y asumo mi responsabilidad libremente. Y con fidelidad a Dios lo voy a realizar, no por mis propias fuerzas, sino con la compañía de su palabra. Y voy a tener cuidado de no caer, porque estoy confiado que el Señor me va a librar, ¿no?, de la tentación cuando venga. Pero para poderlo hacer, Él no me puede forzar a mí, no me puede obligar a mí, no me puede poner una pistola, hey, deje esa mujer o deje esa vida que está llevando. No, simplemente es por yo asumir su palabra, sé que debo responder a esto que elegí. Y entonces huyo. Y cuando el sacerdote ha sabido huir, ha evitado los escándalos más horribles. La palabra del Señor lo dice, hay de aquel que cause escándalos. Escándalos tiene que haber, pero hay de aquel que los cause. Es mejor que se ponga una piedra de molino en el cuello y que se tire al mar. El sacerdote no está para causar escándalos. El sacerdote no está para armar problemas. El sacerdote está para acompañar al pueblo de Dios. El sacerdote está para animar al pueblo de Dios. El sacerdote está para conducir al pueblo de Dios. Eso fue lo que nosotros elegimos. Ahí fue cuando nos sentamos, calculamos y dijimos, sí, puedo terminar esta casa. Todos aquellos que no se sentaron y calcularon en el proyecto de vida que el Señor les puso, entonces fracasaron. Y uno tiene que estar en la verdad de Cristo Jesús. Entonces, ¿en qué consiste esta realidad humana? Es que la gente dice que es humano, es que padre, que es hombre. Sí, claro que sí, pues es que el hombre no solamente es negatividad, no es precariedad, el hombre también es sensatez, el hombre también es pensante, el hombre también es reflexivo. Uno tiene que responderle a la palabra del Señor. Así pues, el que crea estar en pie, tenga cuidado de no caer. Hay que tener cuidado. ¿Y cómo se tiene cuidado? Orando, aconsejándose, pidiendo dirección espiritual, compartiendo con las familias, siendo transparente con la gente, que la gente sepa dónde uno está, para dónde va. Todo eso es importante. Así pues, el que crea estar en pie, tenga cuidado de no caer. De hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias. Pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. El Señor no va a permitir eso. Si usted le responde al Señor, el Señor es fiel. El Señor lo va a ayudar. Porque el Señor es fiel. El Señor jamás abandona. Pero nosotros podemos decirle no al Señor. Por eso la palabra dice, tenga cuidado de no caer. Y huya frente a los ídolos. La palabra es muy clara. Entonces nos damos cuenta que todos estos escándalos que se suscitan con sacerdotes homosexuales fue porque iniciaron mal el proyecto de vida, porque siendo homosexuales no tuvieron por qué meterse a seminario, uno, y el sacerdote que deja la sotana o que se le descubre un hijo o que se va con una mujer, cosas de estas, entonces es
también porque le ha faltado fidelidad a la palabra del Señor. Y nosotros estamos aquí precisamente pidiéndole al Señor para que no nos deje caer, porque somos vasijas de barro. Pero la palabra del Señor sirve para exhortar, arguir, ¿no? Controvertir, regañar, enseñar. Y hoy ya no se puede decir nada cuando un sacerdote cae en desgracia porque lo estamos juzgando. No, no es así, no es así. Yo una vez, para terminar, comparto esta experiencia. Cuando este sacerdote de Miami, hace como unos 10 años, hubo pues todo ese escándalo, mucha gente dijo, ay, pobrecito, tiene derecho, pues al fin y al cabo es hombre, pues es algo natural, se enamoró desconociendo otras realidades, ¿no? Que pues, pudieron haber evitado para no llegar a estos escándalos, pero sin embargo lo apoyaron, lo comprendieron, y yo les decía a la gente, ¿y qué tal que yo hubiera caído en esa situación? Les decía a la gente en aquella oportunidad. ¿Qué tal que el padre Raúl lo hubieran descubierto en la playa tocándole las pompis a una muchacha? ¿Qué pasa? Ahí sí no hubieran dicho, pobrecito el padre, téngale en compasión, pues él también tiene derecho, es que es humano. No, no hubieran dicho eso. Me destazan y van a hacer conmigo puré. Porque así es la gente. Por eso uno no debe ser causa de escándalo. Y para no ser causa de escándalo, uno tiene que cuidar el tesoro que el Señor nos dio en esta vasija, que es de puro barro. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el padre Raúl Sánchez. Un saludo muy cordial a todos ustedes, queridos amigos que nos observan por estas redes sociales. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Encuentro con los hermanos, con los amigos y con aquellos que de alguna manera quieren acercarse a la Iglesia Católica. Hoy vamos a compartir un texto bastante interesante dentro de esta realidad pascual en que nos encontramos. La alegría y el gozo de sabernos redimidos, perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en un mundo como el que estamos, que es bastante complejo por la serie de creencias, ideologías, pensamientos, teologías, visiones que se tienen sobre Dios, entonces hay una multiplicidad de maneras de creer, multiplicidad de comprender a Dios. Parece ser que todas las religiones son lo mismo. Parece ser que lo importante es que nos queramos, nos toleremos, nos aceptemos, no nos hagamos daño, todo el mundo está incluido y parece ser que eso en principio suena bonito. La situación es cuando se empiezan a precisar las realidades doctrinales que ha enseñado el mismo Dios. Entonces, cuando se empieza a analizar o se empiezan a analizar las realidades que ha enseñado el mismo Dios en su palabra, entonces es lo que hace que de alguna manera empecemos a tambalear en nuestra fe, en nuestra creencia. Existe Alá y su profeta Mohammed. Existe los budistas. Existen los de la India con yo no sé cuántos miles de dioses. Existe la creencia en Krishna, en Lao Tse, en Confucio, y todas estas personas y estas religiones pues nos muestran realidades de bondad, de justicia, nos muestran a un Dios. Pero ese Dios es distinto al nuestro. Así intenten decir que no, que es el mismo Dios. No, no es el mismo Dios,
porque existen diferentes religiones. Entonces, cuando se está clarificando la realidad de las religiones, pues entonces, ¿quién tiene la verdad? Pues el musulmán va a defender su religión, el budista también, el hinduista también, el judío también. Entonces, los musulmanes van a decir que Alá es su Dios y su profeta, el último profeta es Mohammed. Entonces no van a tener en cuenta a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús para los musulmanes no es Dios, es uno de los profetas, un hombre muy sabio, muy inteligente, muy bueno, pero que no era Dios. Los judíos creen en Dios Yahvé, pero no creen en Jesucristo como su Hijo que nos redimió y nos salvó por su sangre. No creen en Jesucristo. Los budistas es una religión atea, porque prácticamente ellos lo que manejan es la eliminación del dolor y el sufrimiento, ¿no?, a través de ejercicios corporales, respiración y una vida bastante ascética para llegar al nirvana, para llegar a diluirse en esa realidad cósmica eterna bastante compleja de entender. Pero ellos no tienen con claridad a Dios, o no pueden mostrar a Dios. Es una religión atea. Los de la India tienen miles y miles de dioses. Entonces, como podemos ver en este gran abanico multicolor de creencias, entonces, ¿Jesucristo qué? Entonces, ¿es uno de tantos? Entonces, aquí es donde la palabra del Señor para el creyente católico, tiene que afianzarse y mirar qué es lo que ofrece nuestro Señor Jesucristo. Mire, en la palabra del Señor dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. Ese yo soy, en el Antiguo Testamento se entiende Dios. Moisés le pregunta a Dios Yahvé: cuando vaya donde Faraón, si me preguntan quién me envía, ¿qué le digo? Y Dios Yahvé le dice: dile que yo soy, te envía. Ese yo soy es el ser, el eterno, el que siempre ha estado y siempre estará. Yo soy. Entonces Jesucristo, en la palabra del Señor, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, Dios es el camino, la verdad y la vida. Entonces clarifiquemos. Si Jesucristo es el camino, es el camino. No hay otro camino. No hay vías alternas. No hay posibilidades de tomar atajos, de tomar vertientes, ¿no?, de distintos senderos. No, Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Es decir, lo que Él dice y lo que enseña es verdad. Y esa verdad es la que Él dejó a los apóstoles, ¿no?, ya sus sucesores, y es lo que custodia la Iglesia Católica. La Iglesia entonces guarda ese depósito de fe que es la verdad. Como dice San Pablo, ¿no?, que la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Es decir, que si Jesucristo es el camino, no hay otra vía, y Jesucristo es la verdad, esa verdad la mantiene la Iglesia Católica, la custodia. Bien. Y es la vida. Cuando uno vive una vida en Cristo, porque es el camino, cuando uno vive la verdad dejada en la palabra de Él y que custodia la Iglesia, y cuando uno entonces muere, pues sabe a dónde va a parar, a encontrar la plenitud de su vida. Y entonces, mientras está aquí en la tierra, va a vivir en plenitud, y cuando muera, pues con mayor razón. Si tenemos claros estos criterios, entonces vamos a tener claridad, sí, efectivamente, vamos a tener claridad sobre las otras religiones o las otras formas de creer, que son válidas, sí, que son respetables, ni más faltaba, que tienen cosas maravillosas, no lo dudamos, pero Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él no miente.
Y si nosotros somos creyentes, nos tenemos que sostener en ello. No por tercos, sino por fe. Toda fe llega por la predicación. Nuestra fe llega por la predicación. ¿Y qué es lo que nos predican? La palabra del Señor. Y si nos predican la palabra del Señor, esa palabra del Señor hace algo en nosotros, nos hace creer. Y en su palabra Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora bien, cuando vamos al Filipenses, al libro de Filipenses, Pablo a los Filipenses, en su capítulo 2, versículo 6 al 11, ¿qué nos dice? Este texto es bien iluminador. Y yo quiero que usted lo analice, lo medite, después de que yo lo lea, usted con mayor calma allá en su casa. Se trata de que usted asuma la palabra del Señor con tranquilidad, con oración, para que vea cómo el Señor le habla y cómo le habla de bonito. Dice aquí Pablo a los Filipenses, Cristo Jesús siendo Dios. Entonces partamos de ahí. Si usted crea la palabra del Señor, entonces empieza diciendo Cristo siendo Dios. ¿Quién es Cristo? Dios. Ya. Entonces ya la realidad de Dios empieza a dejar de ser tan etérea. Es un Dios que se revela en Cristo Jesús. Muy bien. Ahora tomemos el segundo párrafo, que es bastante interesante, bastante clarificador y que nos va a aterrizar definitivamente sobre tantos dioses que hay. Dice acá, por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas. Dios exaltó a Jesús sobre todas las cosas, sobre todo. Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Le otorgó el nombre, el Emmanuel, el Dios con nosotros, Jesucristo, el ungido, Jesús, el Salvador, está sobre todos los nombres. Ese nombre está sobre todo nombre, sobre el nombre de Carlos, de Teresa, de Alberto, de Jacinto, de Pepe, de Claudia, etcétera, etcétera. Está sobre todo nombre, ¿no? Sobre Buda, sobre Krishna, sobre Mohammed, sobre Alá, sobre los otros dioses que puedan existir. Entonces vemos que Jesús está sobre todo nombre, sobre todo nombre, sobre todo. No por debajo, no entre tantos, no uno de tantos, no, sobre todo. Sobre los budistas, sobre los judíos, sobre los musulmanes, sobre los ateos, sobre todo nombre, está Cristo Jesús. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen rodilla. ¿A quién es que dobla uno rodilla? ¿Cuándo es que uno dobla rodilla? Pues uno dobla rodilla es frente a Dios, a lo divino. Y doble rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor. Pues muy bien, nosotros reconocemos que Jesucristo es el Señor y por eso nosotros públicamente lo reconocemos, públicamente hablamos, no nos da miedo. Respetamos a las demás religiones, pero no enconchambramos a Cristo Jesús metiéndolo debajo o por debajo de otros nombres, o en medio de algunos nombres, no. Todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor. El católico debe reconocer que Cristo Jesús es el Señor y que está sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y en los abismos. Entonces, cuando uno reconoce esa realidad, entonces empieza uno a comprender el hecho pascual. Cristo que da nueva vida, Cristo que da esperanza, Cristo que sufrió, murió en la cruz, resucitó y está con nosotros. Él está vivo. Y entonces Él nos da la fuerza para proclamar públicamente que Él es el Señor, es el Dios de vivos y muertos, que está sobre todo nombre. A Él todo honor y toda gloria, porque Él está resucitado y está vivo entre nosotros. Cristo es Dios y no hay otro nombre por encima de Él. Que el Señor lo bendiga, que pase un feliz día. Nos vemos en otro programa, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.